Paso 3 en el diseño de un muro de tierra reforzada. Diseño de un muro de tierra mecánicamente estabilizada. Debemos determinar la longitud del refuerzo que necesitamos. Espesores, profundidad de empotramiento. Tenemos ya las propiedades de los refuerzos, tenemos las propiedades de los suelos, tenemos la geometría del muro. Paso 3, longitud de refuerzo, profundidad de empotramiento. Longitud mínima de los refuerzos. La ASTO especifica la longitud mínima entre 0,7 la altura a 1,1 de la altura. O sea, desde 70% de la altura hasta 110% de la altura. O sea, si es 10 metros de altura, debe tener mínimo 7 metros de ancho el muro y entre 7 metros y 11 metros. H es la altura del muro. Se recomienda que en lo posible la longitud del refuerzo sea la misma en toda la altura del muro. ¿En qué casos se requieren mayores longitudes? Las mayores longitudes se requieren cuando hay carga sísmica. Cuando hay carga sísmica de 0,4 G o mayor, se exige 1,1, o sea, 110% de la longitud relacionada con la altura del muro. Si es una superficie horizontal en la parte alta del muro, puede ser 0,7, o sea, 70%. Pero si arriba del muro está luz inclinado, debe trabajarse con el 80%, o sea, 0,8 veces la altura. Importante, definir la longitud de los refuerzos de acuerdo a los criterios de las normativas. Estamos hablando del G11 ASTO 2023. Sin embargo, la Asociación de Productores de Geosintéticos especifica una longitud mínima del 60% de la altura y no del 70%. Y dice que en ocasiones han funcionado longitudes menores. Posiblemente con fachada en gaviones, recubierta en concreto armado, desplazamientos muy pequeños. Yo no recomiendo menos del 70% de la altura para los métodos de refuerzo. Hay investigadores que permiten longitudes menores, pero en zona sísmica no se justifica menos del 70% de la altura para los métodos de refuerzo. Sí que todo depende de la morfología del terreno, depende de la topografía, la presencia de la roca. A veces se permite que en el pie los refuerzos estén más cercanos. Definir la longitud de los refuerzos es un factor importante que lo tenemos que definir los diseñadores, con base en criterios, con base en experiencia, con base en los materiales, el comportamiento, las limitaciones ambientales y demás. Yo recomiendo siempre mínimo 70%. Sin embargo, eso no es viable en todos los casos. Entonces hay que ajustarnos a la topografía, a la presencia de la roca. La longitud del refuerzo es esencial, especialmente en zonas sísmicas
y los refuerzos de más altos deben tener mayor longitud. Entonces definimos ancho, definimos espaciamiento, longitudes, tenemos ya prácticamente el muro planteado. Miren, por ejemplo, en esta fotografía, en unos sectores es más grande la longitud que en otros sectores, la longitud de los refuerzos. No es que sea una ley estricta, pero tenemos que, con nuestros criterios, definir esas longitudes que van a determinar en buena parte la estabilidad del muro. La longitud del refuerzo. 70% de la altura. Y en casos de cargas sísmicas muy grandes, cuando la aceleración sísmica es más de 0,4 G, 110% de la altura. Han ocurrido muchas fallas de muros de tierra reforzada, muros de tierra mecánicamente estabilizada, porque hemos trabajado con longitudes de refuerzo muy pequeñas, como en este caso, en autopistas del café en Colombia. Esas longitudes de refuerzo de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, no tienen mucha eficiencia. Entonces, defina los criterios del refuerzo. Longitud del refuerzo. Importancia de las capas superiores. Las dos últimas capas, una longitud mayor para el tema sísmico. A veces esas longitudes no tienen en cuenta en el análisis, pero sí se incluyen en el plano de diseño, en el plano para construcción. Además, en los diseños con malla arropada, el último refuerzo debe arropar hasta el final. O sea, longitud completa. Generalmente no se tiene en cuenta en el diseño ese refuerzo, pero sí se diseña en los planos. Se coloca en los planos unas longitudes, longitudes por el tema sísmico, longitudes por el tema constructivo, especialmente en los mantos superiores, los cuales no se introducen en el análisis de diseño, pero sí se tienen en cuenta en los planos de construcción. Importante, la longitud de refuerzo de la zona superior del muro. Algunas entidades hacen el análisis, recomiendan 30 centímetros más. O sea que en el análisis se puso 7 metros, le colocamos 7,30. O sea, es importante que el diseño no es exactamente el refuerzo que se colocó en el análisis matemático. Es conveniente de colocar unos elementos adicionales para garantizar mejor la estabilidad del muro. El espaciamiento es importante, ya tenemos que tenerlo definido. Yo no acostumbro espaciamientos de más de 40 centímetros. Sin embargo, en fachadas flexibles, la ASTO permite hasta 60 centímetros y en el caso de paneles de concreto hasta 80 centímetros. Yo recomiendo que
el espaciamiento no sea menos de 40 centímetros. Hemos tenido problemas graves en muros con espaciamientos de 80 centímetros y 1 metro. El espaciamiento es importante que sea uniforme, debe incluir capas completas de compactación, o sea, si son 40 centímetros, puede ser una sola capa de compactación de 40 centímetros o dos de 20. Tener en cuenta para el espaciamiento cómo va a ser, cómo van a ser las capas de la compactación y tener en cuenta los elementos de fachada, porque los refuerzos, en el caso de bloques de concreto, trabajan a fricción entre bloque y bloque. Entonces, el espesor entre refuerzos debe ser el mismo espesor, la misma altura de los bloques de concreto. Importante, lo vemos en esta fotografía, el subdrenaje en grava detrás de la fachada. Tenemos longitud, tenemos espaciamiento, tenemos propiedades de los refuerzos, ahora definir el empotramiento del muro. O sea, ¿cuándo enterramos el muro por debajo del nivel cero o por debajo del pie? La ASTO especifica mínimo 60 centímetros y una berma adicional de 1.2 metros. Sin embargo, también se puede trabajar con relación a la altura. Entre más alto el muro, debe tener mayor empotramiento. Y dependiendo también de la inclinación del muro. Definir cuánto debemos enterrar el muro con relación al pie para protegerlo contra la erosión y protegerlo contra la socavación. Entonces, ¿qué definimos? Definimos longitudes de los refuerzos. Hablamos de que es importante colocar longitudes adicionales que no se tengan en el análisis, pero que se colocan en los planos. En el caso sísmico, en los refuerzos superiores, mínimo 70% de la altura del muro de la longitud, colocarle 30 centímetros adicionales a los que supusimos en el análisis y empotramiento de 60 centímetros mínimo con berma de 1.20 metros. En este paso tenemos definido la geometría de los refuerzos. Muchísimas gracias.